Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y estamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a deleitarnos de la palabra de Dios, vamos a atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Es por eso de que debemos estar atentos, debemos estar con los oídos bien abiertos, sobre todo los espirituales, para poder entender el mensaje que el día de hoy Dios ha preparado para nosotros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 46. Voy a dar lectura el versículo 2. La palabra de Dios dice: fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque tu presencia, Señor, nos llena. Tu presencia, Señor, nos da ese amor, ese poder, ese dominio propio. Gracias, Señor. Tu palabra hoy será sembrada en nuestro corazón, Padre Santo. Dará frutos abundantes. Bendito sea, Señor. Háblanos en este día, Señor. Háblanos en este momento, Señor, que tú has preparado para recibir esa sabiduría que nos seguirá haciendo crecer y madurar espiritualmente. Nuestros oídos, Señor, están abiertos y atentos a tu palabra. Nuestra mente está receptiva, Señor. Nuestro corazón está preparado, Padre Santo, para recibir toda tu gloria. Bendito seas. Háblanos, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. El rey Ciro y todo su ejército atacaron Babilonia. Empezaron a conquistar Babilonia. ¿Y qué hicieron estos babilonios? Tenían que huir para salvar su vida de los enemigos. Pero había algo que ellos no tomaron en cuenta, porque dice, ellos cargaron a sus dioses y empezaron a huir. Y cuando uno lleva una carga pesada, es difícil correr. Y si la carga es aún más pesada, es difícil hasta de caminar. Nos hace rendirnos, cansarnos, y por lo tanto llegamos a paralizarnos en nuestro camino. Y esto es lo que estaba pasando con este pueblo de Babilonia. Trataban de llevarse a sus dioses. Por eso terminaron en cautividad y fueron puestos junto a los prisioneros de guerra. Cargaron sus imágenes, cargaron sus ídolos. Por ejemplo, dice, ellos tenían una imagen grande de Bel. Bel para ellos era el dios Sol. Y también cargaron la imagen de Nebo. Nebo era el hijo de Bel y lo adoraban como el dios de la escritura y el aprendizaje, el que les daba sabiduría. Entonces, estos babilonios no pudieron escapar del ejército de Ciro. Los atraparon. Muchos de ellos murieron, otros fueron llevados cautivos, dice. Y la cautividad representa la humillación, la esclavitud, la sumisión, la servidumbre, el sometimiento. Son cosas humillantes que vive un cautivo en manos de su opresor. Y esto es lo que ocasiona las cargas. A veces ponemos en nuestra vida cargas. Ahí aprovecha el enemigo, aprovecha Satanás para hacerlas pesadas.
entramos a un campo de la culpa. Satanás aprovecha ese sentimiento de sentirnos culpables, de culpar a otros, y hace cada día más pesada nuestra carga. Entonces, dice, hay muchos tipos de cargas diferentes en la vida. Algunos son reales, algunos son imaginarios o inexistentes. Pero si uno lo carga y camina cargado, se vuelve cada día más pesado. Estas cargas generalmente tienen la raíz, como dice en Isaías, la idolatría, el orgullo, vanidades, amargura, fracaso, injusticia, falta de perdón, ignorancia de la verdad de Dios. Wow. Esas son las raíces donde el enemigo empieza a hacer nuestras cargas más pesadas y más difíciles de llevar. La idolatría, el orgullo, las cargas que llevas no solo te quitan la alegría del presente, también te quita el gozo del mañana, y lo que es mucho peor, te quita las fuerzas y la esperanza en el futuro. O sea, una consecuencia muy dolorosa que causa mucho sufrimiento, no solamente en el presente, en el hoy, sino también mañana y para el futuro. Y eso es lo que ha venido a hacer Satanás desde el principio: hacer nuestras cargas pesadas para terminar destruido y muerto. Pero bendito sea el Señor. El Señor, en su plan de redención y de salvación, nos ha dado la solución. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que nosotros fuéramos livianados de nuestra carga. Por eso hoy el título de este mensaje es para andar liviano. Para andar liviano. Yo me recuerdo cuando tenía más o menos 7, 8 años, mis padres se dedicaban a la panadería y teníamos 2 burritos. Una era hembra y el otro era macho. Y teníamos que elaborar los panes toda la tarde hasta la noche, a la madrugada levantarse temprano, llenar todo el pan en las canastas y cargarlas al burro y llevarlas a una ciudad que estaba a unos 5 o 6 kilómetros de distancia, ir a la plaza, poner sus canastas y empezar a vender, y toda la gente venía a comprar. ¿Ve? Entonces, cada vez había más demanda de pan. Y al burro teníamos que cargarle más canastas. Teníamos que llevar también pasteles y todo. Y entonces veíamos que el burro siempre se demoraba más de lo que antes. Y aparte de cargar las canastas con pan, todo, hacíamos un lugar para nosotros subirnos en el burro. Yo me recuerdo, estaba subido cerca al cuello. Y entonces, cuanto más le cargábamos, más lento era su caminar. Y eso es lo que quiere hacer Satanás con nosotros. Pero tenemos, como les decía, a Cristo Jesús, porque en Cristo hay una verdadera libertad. ¿Alguien puede decir amén? Bendito sea el Señor. Entonces, aprendamos a dejar las cargas,
aprendamos a dejar las cargas, porque Dios nos dice que Él es el que nos va a ayudar. Él es el que va a llevar nuestras cargas, pero nosotros tenemos que llevar las cargas que Cristo nos da. Así que empecemos. Lo primero para dejar nuestras cargas pesadas es confiando plenamente en Dios. Confiando plenamente en Dios, poniendo toda nuestra fe en Él. ¿Ve? Porque ese es un principio divino y real. ¿A quién puedes confiar? ¿En quién puedes confiar? Es la pregunta. Tú solo puedes confiar en la persona que conoces, en la persona que te muestra un amor verdadero. Y Dios es el que nos muestra un amor verdadero. Amén. Dios es el que nos muestra ese amor verdadero. Y entonces nosotros podemos confiar en Él. Es necesario tener una disciplina de oración, de ayuno, de leer la Biblia, de oír el mensaje de Dios, de estar siempre sedientos y hambrientos de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo para que nos revele la palabra que no entendemos, y así atesorarlo y ponerlo por obra. Y cada vez que ponemos por obra, vemos la gloria y la maravilla de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios actuando. Y entonces empezamos a confiar más, a creer más, y todo lo que hagamos siempre será para la gloria de Dios, y ese es un crecimiento espiritual. Dicho esto, entonces, ¿cómo confiamos plenamente de forma práctica? Conociendo a nuestro Padre, conociendo cómo es nuestro Padre. Mira, en Isaías 46, versículo 3 al 4, dice la palabra: Dios dijo: óigame ustedes, israelitas, que aún quedan con vida. Yo les he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. ¡Wow! Él es nuestro Padre porque Él es el que nos ha creado. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios es nuestro Padre celestial. Con sus propias manos nos ha creado. En el vientre de nuestra madre sus dedos formaron todo nuestro ser. Qué maravilloso. Nos dio nombre y nuestros ojos vieron al Señor. También dice en las Escrituras que le pertenecemos desde que antes que naciéramos, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había creado. Qué maravilloso. Las Escrituras también nos dice que Él tiene una promesa, la promesa de un padre que ama a su hijo. Y Él nos dice: yo te cuido, yo te he cuidado desde el vientre de tu madre, hasta que llegues a la vejez te cuidaré. Hasta que estés chorchito, caminando ahí, hasta ahí te voy a cuidar, te voy a sostener, te voy a proveer, te voy a dar salud, te voy a dar ánimo, mi mano siempre te levantará, iré contigo a donde vayas, y cuando estés en mi presencia, nos gozaremos y estaremos siempre felices. Qué maravilloso, ¿verdad? Y luego dice, las Escrituras también dice, nos carga, nos lleva y nos guarda. Qué maravilloso. Y por último, nos sostiene y nos salva. Así que conoce a tu Padre. A Él le tenemos que llevar las cargas pesadas, en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestro Creador, porque Él ya nos hizo desde antes, ya nos amaba, y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos cuidaba, nos protegía, nos guardaba, nos sostenía.
y nos sigue sosteniendo hasta llegar a viejos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces confiado en Él, porque tiene los mejores pensamientos, porque tiene los mejores planes, porque nos ama verdaderamente, entonces debemos entregar todas nuestras cargas a Él. Ese es el fundamento de nuestra fe. Creemos en Dios porque es nuestro Padre. Él nos ha creado y Él siempre nos sostendrá. Lo segundo es de que confiamos plenamente en Dios cuando el encargado de hacer ese intercambio es Cristo Jesús, su Hijo, que nos ha enviado. Wow. Dice, Cristo lleva nuestras cargas. En Salmos 68, versículos 19 al 21 dice, alaben al Señor, nuestro Dios y Salvador. Todos los días lleva nuestras cargas. Él es nuestro Dios, Él quien nos salva. El Señor Dios nos salva de la muerte. Versículo 21. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos y la cabeza melenuda de los que viven en pecado. Y acá encontramos, ¿ve? Acá encontramos por qué nuestras cargas son tan pesadas y se hacen cada vez más pesadas. Por el pecado. Por el pecado. Porque dice, la cabeza melenuda de los que viven en pecado. Él cargó todas nuestras cargas, subió a la cruz y ahí aplastó la cabeza de sus enemigos, que son nuestros enemigos porque somos hijos de Dios. Esos enemigos que traen cargas pesadas. Qué maravilloso. David estaba alabando a nuestro Dios y Salvador, porque día tras día Dios sobrellevaba sus cargas. Dios le ayudaba en sus problemas. Dios era su refugio, su fortaleza. Dios era su escudo. Dios era su espada. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no entregarle todo nuestro ser? ¿Cómo no entregarle todas nuestras cargas? Solo Él puede deshacerlas. Una de las cargas que Dios soporta por nosotros diariamente es el peso de la preocupación, del estrés, de la ansiedad, del fracaso, la injusticia, de todo pecado. Cada día podemos confiar en Dios y poner todas nuestras preocupaciones, ansiedades, todas nuestras cargas a sus pies. Eso hace una gran diferencia. Porque Él se encargará de esas cargas pesadas, pero te dará una carga ligera que llevar. Bendito sea el Señor. Y este es el tercer punto. Para confiar en Dios, con nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces es Cristo quien nos va a ayudar. Él lleva nuestras cargas y Él nos da una carga ligera. Mira lo que dice en Mateo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Alza tu mano y di ahí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que significa yugo fácil? Es una acción de amor que tenemos que hacer. Todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Para tener ese yugo fácil, primero tenemos que tener una comunión
muy cercana con Cristo. Una comunión verdadera, sincera y leal. Segundo, debemos obedecer sus mandamientos y aprender de ellos. Y entonces conoceremos a Cristo y Él nos llevará al Padre. Bendito sea el Señor. El yugo fácil es amar a Dios, obedecer sus mandamientos. Qué maravilloso. ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil. Ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ama a Dios. Y luego dice, obedece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el yugo fácil. En Cristo es fácil perdonar. Con el amor de Cristo es fácil dar una nueva oportunidad a aquel que se ha portado mal, incluyendo nosotros mismos. Dios no solamente nos da a nosotros una nueva oportunidad perdonándonos nuestros pecados, sino también va a dar una nueva oportunidad a aquel que tú vas y pides perdón, aquel que perdonas. Qué maravilloso. Ese es el yugo fácil. Pero no lo podemos hacer con nuestras fuerzas humanas, porque a veces el dolor de una traición, de un fracaso, el dolor de una pérdida de alguien querido, hace que resistamos en la carne poder perdonar, poder recibir el amor de Dios. Pero con la ayuda de Cristo, que nos ha dejado su Espíritu Santo, podemos entonces obedecer, amar a Cristo, obedecer su palabra y siempre estar a su servicio. Esa es la carga ligera. O la carga fácil, perdón. Ahora, ¿qué es la carga ligera? La carga ligera es la madurez espiritual. Cuando somos transformados cada día a la semejanza de Cristo, en mansedumbre y humildad de corazón. Wow. Nos sentimos más ligeros, más livianos, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestro corazón está lleno de compasión, de misericordia, de bondad hacia los demás, hacia los pecadores, y no estar juzgando, sentenciando a los demás por su pecado, por su delito, por lo que hayan cometido, sino amarlos. La palabra de Dios dice también, ama a tu enemigo. Y entonces solo en Cristo y solo con la madurez espiritual podemos hacer eso. Y estaremos llevando ese yugo fácil, conociendo, permaneciendo en Cristo, y esa carga ligera, siendo maduros espiritualmente. Cosas sencillas y fáciles de hacer. No hay nada complicado, no nos pide sacrificios ni cosas extraordinarias que hagamos. Solamente dice, cree en Dios, ama a Cristo, escucha su palabra, entiéndela, atesórala y ponla por obra. Tan sencillo como eso, no hay otra cosa que podamos hacer. En Cristo tenemos esa yugo fácil y esa carga ligera. Y entonces confiamos en Dios plenamente, porque Él es nuestro Padre, porque Él lleva nuestras cargas y el encargado es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Lo segundo, ¿cómo dejamos nuestras cargas pesadas? Adorando a Dios. En toda circunstancia, en todo momento y en cada ocasión que se nos presenta. En Isaías 46, versículos 5 al 13 dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis?
y me comparáis para que seamos semejantes. ¿Qué hace la idolatría, hermanos y hermanas? La idolatría es una carga pesada, ¿ve?, que nos hace poner nuestro conocimiento y discernimiento de las cosas por encima de la verdad de Dios, del pensamiento de Dios, de quién es Dios. Cuando tú no conoces bien a tu Padre como el Dios todopoderoso y creador de todo y creador nuestro, tú puedes, primero dice, buscar una semejanza a alguien que sea parecido a Él. ¿Ve? Te haces figuras, imágenes de cosas creadas, ya sean vivas o sean materiales. Y entonces asemejas, hasta una piedra empiezas a adorar pensando que esa piedra te va a ayudar. ¿Ve? Pensando que esa piedra tiene ojos, tiene oídos y tiene poder para ayudar en tus problemas. Entonces le rindes adoración, homenaje y te cargas esa piedra. Y en el momento de la dificultad empiezas a rogarle a esa piedra, pero esa piedra no tiene oídos, no te oye. Esa piedra no tiene ojos, no te mira. Esa piedra no tiene poder, no va a cambiar tu vida. Y vas a seguir cargando como esos babilonios esa piedra. Lo segundo dice, me igualas. O sea, ¿crees que lo demás puede tener más poder que Dios? Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a crear el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba todo esto? Establecía las leyes, poblaba toda la tierra, daba vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Ve? Y lo tercero dice, me comparas. A veces, al azar, a la providencia, estás comparando con el poder de Dios. Entonces, volvemos 46, Isaías 46, verso 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Versículo 6. Sacan oro de su bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y se adoran. Lo más triste es que invierte todo lo que pueden lograr en su vida trabajando con sacrificio. Invierten para contratar a un artesano, para contratar a alguien que te haga un ídolo y tú te postres ante él, lo adores a él. Primero cargas, lo asemejas, no, parece que es igual, tiene el mismo poder, y ahora empiezas a postrarte ante esa imagen. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 7. Si lo echan sobre los hombros, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de las tribulaciones. Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy el Dios y no hay otro Dios y nada más semejante a mí. Wow, bendito sea el Señor. Cuando adoramos a Dios estamos reconociendo y estamos diciendo: Señor, tenemos toda la confianza que tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso, y solo a ti adoraremos y solo ante ti nos inclinamos. Solo de ti esperamos. No hay nada semejante ni cosa creada, ni hombres ni ángeles que puedan ser igual que tú. Esa es nuestra adoración, y nosotros debemos adorar a Él para no cargar esas cargas pesadas. Qué maravilloso. Sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 10.
que anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Bendito sea el Señor. Cuando adoramos, no estamos comparando a Dios con nadie ni con nada de lo creado. Cuando adoramos a Dios, a ese Dios verdadero, no estamos siendo esa gente que gasta su dinero, gasta oro y plata para contratar un artesano y fabrique un Dios para ir a arrodillarse y adorarlo. Cuando adoramos al Dios verdadero, no estamos cargando estatuas de dioses falsos sobre nuestros hombros, ni estamos haciendo altares, poniéndonos ahí en su sitio, creyendo que es un altar. Lo pondrás, pero no se mueve. No es vivo, como nuestro Dios es vivo. Por más que le grites, por más que le pides ayuda, por más que estés sufriendo delante de esa cosa, no recibirás ninguna respuesta, ni serás librado de ninguno de los males. Mas por el contrario, tus cargas se volverán más pesadas. Arrodíllate ante un ídolo. Cuando sales, saldrás más pesado de lo que entraste. Pero cuando adoras a Dios en el nombre de Cristo, saldrás más liviano y más ligero, más fácil para amar a los demás con un amor verdadero. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Solo Él puede librarnos, solo Él puede ayudarnos, solo Él puede perdonarnos, solo Él puede salvarnos, solo Él puede guiarnos en el camino de la verdad y la vida. Bendito sea el Señor. Por eso debemos adorar solo a Dios, y Él quitará todas nuestras cargas pesadas. Porque inmediatamente cuando le entregas todas esas cargas pesadas, Él te va a entregar sus promesas. Si estás cargado, vuélvete a Dios arrepentido de corazón, pidiendo perdón. Acuérdate de Dios, dice, de todo lo bueno y maravilloso que hizo en tu vida. Transformó y sigue transformando todo tu pasado, toda tu mala manera de vivir. Qué maravilloso. Acuérdate de eso cuando le adores al Señor. Dile: alma mía, adora, alaba al Señor, porque Él nos ha librado de la esclavitud, de la muerte eterna, porque Él nos perdona los pecados, porque Él nos saca del pozo cenagoso, Él nos libra de toda esclavitud, Él nos da una nueva oportunidad y siempre está con nosotros, guiándonos. Cree y afírmate en las promesas de Dios. El Señor te dice hoy: te anuncio un porvenir, un futuro glorioso y victorioso. ¿Puedes creerlo? Di amén. Lo que nunca antes fue hecho será en tu vida, porque dice: mi consejo permanecerá en tu corazón, y así mismo lo harás, y sabrás que todo lo que te digo, todo eso lo haré. Qué maravilloso. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Tengo un plan para tu vida y haré que se cumpla. Juro que así será. Dejarás de ser terco, porque te salvaré.
Vengo pronto, les daré la salvación y la vida eterna, honor y reconocimiento del cielo. ¡Wow! ¡Cuántas promesas más ahí! Y miles de promesas encontramos en la Biblia. Conozcamos más a Dios y adorémosles en espíritu y en verdad. Y entonces nuestras cargas se van transformando en unas cargas fáciles y ligeras de llevar. Podremos andar livianos. Mira lo que dice en Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré. Tu nombre es sobre todo nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Aférrate a esa promesa. Todos los planes son fieles y seguros. Si Dios te lo dijo y Dios dijo que así será, así será. Por eso le adoramos. En Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Mientras adoramos, Él nos está sanando. No solamente nos libra, no solamente nos da nuevas fuerzas, sino también nos está sanando espiritual y naturalmente, físicamente. Adora al Señor, adora, y Él apartará de ti toda enfermedad. En Habacuc 3:17-18 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Bendito sea el Señor. Te libra también de todo apego a las cosas. Te hace vivir confiado. Confiado. Tengas o no tengas. Te hace vivir siempre confiado cuando adoras a Dios. Porque Él te libera de toda idolatría, de todo orgullo. Y eso es lo que necesitamos para que nuestra higuera florezca. La higuera que da higos. ¿Y el higo qué es? Un fruto dulce. Todos tus frutos serán dulces. Y ahora están empezando a florecer tus higueras. Mañana cosecharás esos higos y compartirás con los demás esa palabra dulce como la miel. Esos higos que Cristo hizo producir en ti mediante el Espíritu Santo. Bendito sea. Adora al Señor. Adora al Señor. Adoremos a Dios, alabemos a Dios, porque de Él es la grandeza, de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es la victoria y de Él es la majestad. Todo es de Él y su reino está sobre todo reino de la tierra. Bendito sea el Señor. Y tercero, viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo. El primero, poniendo con toda nuestra confianza en Dios, conociéndolo a Dios. El tercero es adorándole a Dios en espíritu y en verdad, creyendo y afirmando en sus promesas. Y por último, viviendo para Cristo. Mira lo que dice Filipenses 1, los versos 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Si vivimos en Cristo tenemos ganancia. ¿Y cuál es esa ganancia? Hacer morir el cuerpo, hacer morir la carne, hacer morir todo pecado. Qué maravilloso. Cuando vivimos en Cristo, el morir es ganancia. El morir al pecado, dejar nuestras cargas pesadas. Ganamos. Y entonces podemos caminar con la carga ligera que Cristo nos da y que es fácil de llevar. Podemos caminar mucho más ligeros y fácil de amar como Dios ama. La muerte de la carne es la muerte del pecado. Y es ganancia, ¿saben por qué? Porque somos purificados. Mira lo que dice en 1 de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Wow. Tenemos la ganancia. Hagamos morir todo pecado que hay en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Y gracias a Cristo podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Porque el morir es ganancia. Porque somos libres de toda necesidad y sufrimiento. Ya la necesidad, el sufrimiento, el dolor ya no nos ofende. Ya no endurece nuestro corazón. ¿Ve? En Apocalipsis 7, versículos 16 y 17 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Wow. Cambiará tu sufrimiento en baile, cambiará tus lágrimas por alegría, cambiará toda tu necesidad por abundancia, por prosperidad. Cambiará toda tu necedad por sabiduría. Cambiará todas tus tinieblas por luz. Te sacará del hoyo, de la desesperación, de la angustia. Pasará contigo el desierto, el valle de sombra de muerte. Bendito sea el Señor. Él nos purifica y también nos libra de toda necesidad y sufrimiento. Y tercero, tenemos victoria espiritual. Cuando vivimos para Cristo, tenemos victoria espiritual. Mira lo que dice Efesios 6, del 12 al 18, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué maravilloso. Cuando vivimos en Cristo, somos purificados, limpiados, somos libres de toda necesidad y de toda angustia, de todo orgullo y de todo mal sentimiento y pensamiento. Somos victoriosos espiritualmente porque somos vestidos por Cristo con toda la armadura de Dios.
Y entonces dice, veremos y seremos victoriosos con Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Oremos en todo tiempo, suplicando en el Espíritu, velando con perseverancia, orando por los demás. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Hagamos de esta palabra una palabra viva, atesorándolo en nuestro corazón y poniendo por obra. Aprendamos a dejar todas nuestras cargas, confiando en Dios como nuestro Padre. Nada dejes oculto, ninguna carga lo dejes oculto, todo dale a tu Padre con esa misma fe y esa misma confianza. Entrégale, confía en que Jesucristo es el que nos va a dar su carga fácil y ligera. En todo momento y en toda circunstancia adora a Dios. Adora a Dios. Y no te hagas ídolos, sino dobla tus rodillas ante Él. Adora. Él te quitará todas las cargas pesadas. Cada vez que vas adorando, vas liberándote de esas cargas, vas soltando esas cargas. Cristo está cortando toda cadena, está rompiendo toda cadena, está cortando toda atadura. Adoras a Dios, levantas tus manos, te liberas de todo, hay victoria espiritual. Bendito sea el Señor. Y una vez que estás descargado, recibes ese yugo fácil y esa carga ligera que Cristo te da y empiezas a vivir para Cristo. Bendito sea el Señor. El Señor te purificará, te limpiará. El Señor siempre te hará libre de todo. Y también tendremos esa victoria espiritual. Y seguiremos caminando y dando testimonio de Cristo en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que, donde estás, ponte de pie, que vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor. Hoy tu palabra es claro y preciso, Señor. Hemos sido tercos y testarudos, Padre Santo, cargando nuestros propios pecados, nuestras propias cargas, Señor, y no queriendo soltarlas. Y cada vez que más caminamos, más pesadas se nos han sido hechas, Señor. Pero hoy en tu palabra sabemos que debemos confiar en ti plenamente, Señor. Tendremos disciplina, Señor, para leer tu Biblia, Señor, para buscar tu presencia, Padre, para entender tu palabra, Padre Santísimo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, atesoraremos tu palabra en nuestro corazón para que dé abundante fruto, mientras que lo pongamos por obra, Señor, cada palabra. Hoy nos comprometemos, Padre, en conocerte más como Padre, en conocer más a tu Hijo como Cristo, como nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por alivianar todo nuestro ser, por entregarnos ese yugo fácil y esa carga ligera. Te adoramos, Padre, en espíritu y en verdad, Padre, reconociendo todo lo que eres con nosotros, reconociendo sobre todo tus promesas, Señor, haciéndolas, Señor, vivas en nuestra vida. La esperanza viva, Señor, y sabemos que cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez, porque Él dijo, vengo pronto, les daré la salvación y la vida eterna, tendrán un cuerpo glorificado y habrá honor y reconocimiento en el cielo para todos los que perseveraron en la fe, cumpliendo y amando al Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy te decimos, tú eres mi Dios. Te exaltaremos y te alabaremos, Señor. Tu nombre es bendito y es poderoso, Padre Santo. Tú has hecho maravillas,
Tú haces maravillas y seguirás haciendo maravillas en cada una de nuestras vidas, Señor, porque tú eres fiel a tus planes. Bendito seas, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú nos das ese pan y ese agua. Gracias, Señor, por apartar de todos nosotros, de toda tu iglesia, Señor, de todos tus hijos y de tus hijas, toda enfermedad, Señor, toda carencia, Señor, toda necesidad, Padre Santo, toda desconocimiento. Nos trae sabiduría, Señor, y afirmamos, Señor, en todo nuestro ser la promesa que nos dices: tu higuera florecerá, tendrás frutos en las vides, habrá cosecha abundante de olivo, tus campos van a producir alimentos, en tus aljabas habrán abundancia de vino, vino nuevo, tendrás ovejas, ganados se multiplicarán. Aún así, dice el Señor, yo estoy contigo. Gracias, Señor. Sabemos y nos alegramos, Señor, en ti. Y nuestro compromiso y nuestro pacto ante Cristo es vivir esa vida que Cristo nos ha mostrado que tengamos. Una vida santa, pura, una vida llena de las bendiciones, la gracia y el favor de Dios, y una victoria espiritual cada día, creciendo y madurando en la fe hasta llegar a la estatura y a la perfección de Cristo. Bendice, Señor, a la iglesia, a la casa de Dios. Bendice a cada uno, Señor, de que tú has plantado en esta iglesia, y a los que vendrán, Señor, porque esta casa se llenará, porque vendrán con sus cargas pesadas y saldrán livianos para tu gloria, Señor. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Anda ligero y liviano.